Buenas noches, doctores. Buenas noches, doctora Solís. Podemos iniciar la sesión programada del día de hoy. Ok, buenas noches, Henry. Buenas noches a los que se están conectando. El día de hoy vamos a continuar con la sesión que habíamos iniciado la vez anterior sobre el control simultáneo. Bien, vamos a compartir pantalla. Un momento. Am, Listo. Bien. Vamos entonces a iniciar esta sesión, continuando con el tema referido al control simultáneo, ¿no? La semana pasada habíamos hablado sobre un poco el contexto, las normas que se aplicaban de forma general a los tres tipos de servicio de control simultáneo. A ver. Bien, señalábamos, por ejemplo, la sesión anterior, que el planeamiento en el cual se identificaba información y se tomaba conocimiento de los procesos que se llevaban a cabo en la entidad, era una acción que se llevaba tanto en el control concurrente, en la visita de control, como en la orientación de oficio, ¿no? Digamos, esta actividad de planeamiento es transversal a los tres servicios y que es muy necesaria porque a través de este planeamiento lo que hacemos es buscar información en la entidad para enterarnos de qué procesos está llevándose a cabo en la entidad y así poder identificar aquel proceso que sería materia de control por parte del OSI o de la Contraloría, ¿no? Decíamos también que al enterarnos de la existencia de estos procesos, podíamos analizar cómo está conformado ese proceso, cuáles son las actividades que se llevan a cabo en este proceso, ¿no? En qué consisten, cuándo se inician, a cargo de qué unidades orgánicas se lleva a cabo este proceso. Decíamos también que identificábamos cuáles eran las normas que vinculaban al proceso, etcétera. Y que toda esta información nos servía para poder llevar a cabo el planeamiento y poder estructurar en los esquemas 1A y 1B la conformación de este proceso, ¿no? Una vez detalladas las actividades, los hitos de este proceso, podíamos ya decidir qué servicio simultáneo aplicar, ¿no? Eso era un poco lo que veíamos la semana pasada en la etapa, o en, dicho mejor, en la parte, llamémosle, en el momento en que se planea la ejecución de un servicio simultáneo. Una vez que está identificado el proceso al cual le vamos a hacer servicio simultáneo y sobre todo que conocemos cómo está conformado ese proceso, pues damos paso al control simultáneo en sí mismo, en sus diferentes modalidades, ¿no? Sea control concurrente, visita de control u orientación de oficio. Empecemos con el control concurrente, que es el servicio un poco más complejo de las tres modalidades de simultáneo. ¿Cuál es el propósito del control concurrente? Esta es una modalidad que consiste en evaluar un conjunto de hitos de control pertenecientes a un proceso en curso en el momento, claro, en que esto se está ejecutando, ¿no? Se realiza a modo de acompañamiento sistemático y multidisciplinario. Decíamos la clase pasada que era multidisciplinario porque sobre todo estos controles concurrentes, dada la naturaleza o los tipos de procesos que evaluamos, muchas veces va a requerir la participación de ingenieros, de abogados, de economistas, de nutricionistas, ¿no? De antropólogos, etcétera. Por eso multidisciplinario. Y sistemático porque se realiza de forma concatenada, paralela al proceso que se está ejecutando en la entidad.
el punto central aquí es que un control concurrente se evalúa un conjunto de hitos. ¿Ya? Esa es la característica principal de un control concurrente. Por eso es que este servicio, a diferencia de los otros dos, es mucho más prolongado y mucho más complejo también en cuanto al plazo. Suele aplicarse a procesos como por ejemplo un proceso de selección completo, ¿no? Desde actos preparatorios hasta la ejecución contractual inclusive, a una ejecución de obras. Ustedes saben que las obras se demoran meses, tienen varias valorizaciones, entonces a esta naturaleza de procesos que se llevan a cabo en un tiempo un poco más prolongado, ¿no? Suele aplicarse el control concurrente. ¿En qué consiste? Este control concurrente va a consistir en revisar si estas actividades del proceso que hemos elegido se realizan conforme a las normas, conforme a los contratos, conforme a las normas internas, etcétera, ¿no? Y claro, producto de esa revisión, pues, identificamos si existen situaciones adversas o no. Decíamos ya la clase pasada que una situación adversa era aquella situación, hecho, que podía impedir el cumplimiento de los objetivos de un proceso en curso, ¿no? Que estaría vulnerando alguna norma, ¿no? Y que sobre todo una situación adversa permite aún poder adoptar acciones correctivas o preventivas, ¿no? Esa era la naturaleza de una situación adversa. ¿Cómo se aplica el control concurrente? Se aplica a través de la aplicación de diversas técnicas. En este caso, las técnicas de control, las técnicas que antes le llamábamos técnicas de auditoría, ¿no? Como la observación, inspección, relevamiento de información, rastreo, indagación, etc. Y se hace de forma ordenada, sucesiva e interconectada, porque los hitos de control materia a revisar por lo general siguen el mismo sentido del transcurso del proceso en curso, o sea, no se saltean, sino van en el mismo orden en el que se da un proceso. Por eso es sucesivo, interconectado y ordenado. Las etapas de un control concurrente son planificación, ejecución y elaboración de informe. ¿En qué consiste la etapa de planificación? A ver, veamos. El control concurrente en la etapa de planificación se va a iniciar una vez que la Contraloría o el OSI que está desarrollando el servicio determina que va a realizar el control concurrente. Es decir, una vez que el equipo de planeamiento identifica cuáles son los procesos que se están llevando a cabo en la entidad, ¿no? Identifica también qué fases, etapas tiene ese proceso. ¿Recuerdan? Las actividades que tiene y los riesgos asociados a esas actividades. Lo identifica. Pero la planificación del control concurrente iniciará cuando se determina ejecutar el servicio, ¿no? Puede ser que el equipo de planeamiento identifique varios procesos en curso, ¿no? Pero eso no quiere decir que a todos les voy a aplicar el control concurrente. No, habrá una previa evaluación, se evaluará la naturaleza de ese proceso, si es adecuado para ejecutar un control concurrente, si es material, ¿no? Si coyunturalmente es necesario hacer, etcétera. Una serie de criterios. Y en función a eso determinará y dirá, ay, a ver, de todos estos procesos que lo hemos analizado en el planeamiento, al proceso A le voy a hacer control concurrente. En ese momento que se determina su realización, se registra el control concurrente en el aplicativo informático, en este caso el sistema de control gubernamental, que a su vez se enlaza con el aplicativo mismo de control simultáneo. Efectuado el registro, ya podemos decir que hemos dado inicio al control concurrente e iniciaremos con la etapa de planificación, cuyo objetivo es elaborar el plan de control concurrente, ¿no? La etapa de planificación se va a desarrollar entonces en 2 días hábiles de efectuado su registro en el aplicativo informático. Y en esos 2 días, la Comisión de Control Concurrente va a tener como finalidad elaborar el plan de control concurrente. ¿Qué contiene un plan? El plan contiene el origen, que significa señalar si este control concurrente ha sido programado o no programado en el plan anual
de control del OSI o de la Contraloría o de quien tengan a cargo este servicio, ¿no? Eso es básicamente, y también se pone la directiva, la 013, ¿no? Y el documento con el cual se acredita o se comunica el inicio del servicio, que también se puede poner. El plan contiene también información de la entidad. En información de la entidad lo que se privilegia es poner fundamentalmente, lógico, el nombre de la entidad, a qué nivel o sector pertenece y la estructura orgánica, pero no necesariamente la estructura orgánica completa, sino la estructura de aquellas áreas que están vinculadas a las actividades que voy a revisar en el control concurrente. Por ejemplo, si voy a revisar, voy a hacer un control concurrente a la ejecución de una obra X, entonces, ¿quiénes están involucrados en esa obra? Sin duda, la gerencia de obras, por ejemplo, ¿no? El área que está vinculada o que va a ser la usuaria de esa obra. Suponiendo que esa obra se trata de la construcción en una escuela de un pabellón, ¿no? Entonces habrá un área usuaria que también está vinculada a ese hito. La idea es poner la estructura orgánica resaltando o únicamente poniendo de aquellas áreas que están involucradas en el quehacer de ese proceso en evaluación, ¿ya? No es necesario poner la estructura de la entidad. En datos del proceso lo que podemos es desarrollamos o describimos el proceso en sí mismo en materia de control, ¿no? En qué consiste, sus generales de ley, ¿no? Cuándo inicia y cuándo termina, sobre todo. En el rubro alcance del plan, nosotros definimos cuáles son aquellos hitos que he determinado para mi control concurrente. Decíamos en la sesión pasada que un hito es una oportunidad, un momento en toda la línea del proceso en revisión, determinar en esta parte, voy a poner mi hito 1 y voy a revisar todas las actividades que se han llevado a cabo hasta este momento, ¿no? Hito 1. Podía poner también un hito 2 en otro momento del proceso que se lleva a cabo posterior al hito 1, ¿no? Y así sucesivamente puedo tener 3, 4 hitos, dependiendo también la envergadura y la extensión de ese proceso en revisión. En el alcance, entonces, es muy importante porque ahí definimos qué hitos he delimitado para mi control y qué actividades considero como actividades de mayor impacto dentro de ese hito, y por lo tanto esas son las que voy a revisar y por las que se va a pronunciar la comisión, ¿no? Entonces ahí radica la importancia, porque la comisión no se va a pronunciar y no va a revisar toda la extensión del proceso en su totalidad, sino revisará determinados hitos y actividades relevantes de mayor riesgo, ¿ya? Ahí definimos en alcance. En objetivos establecemos el objetivo general y los objetivos específicos, ¿no? Plazo y cronograma, en este caso el plazo tendrá que respetar los plazos de cada etapa que establece la misma directiva para el control concurrente. Y el cronograma, lógico. La base normativa vamos a circunscribir a indicar aquellas normas, directivas, lineamientos que aplican directa y exclusivamente al proceso que estamos revisando, ¿ya? En información administrativa se consignan los datos de la comisión, quiénes están conformados, cuáles son los costos, ¿no? Documentos a emitir, básicamente se hace referencia a los informes que vamos a emitir durante el control concurrente. Y finalmente las firmas, ¿no? De las personas del equipo o de la comisión de control que lleva a cabo el control concurrente. Nos dice la norma que el plan puede modificarse, sí, por razones debidamente justificadas, siempre que esa modificación que se vaya a hacer no afecte ni el objetivo ni la pertinencia de su ejecución. En caso que el plan se modifique porque se quiera ampliar el plazo de ejecución, te permite la norma también, siempre que sea por una única vez. Recuerden, el plan respecto al plazo de ejecución solo se puede aprobar por una única vez. Este trámite lo hace la misma comisión y lo eleva a la instancia siguiente, que puede ser el mismo jefe de OSI o la unidad orgánica de Contraloría, para que la apruebe, ¿ya? Dado que el control concurrente está conformado por una serie de hitos, ¿no? Del hito 1 al hito N, la planificación solo se hace por una única vez en el hito 1,
¿ya? No se tiene que hacer un plan por cada hito, sino solo un único plan por todo el control concurrente. En pantalla tienen una muestra, un ejemplo muy básico, muy sencillo, que sobre todo busca a ustedes esquematizar cómo es que planteamos las fases, hitos y actividades para llevar a cabo un control concurrente. Ahora, este es un ejemplo, ¿ya? No quiere decir que este caso es un ejemplo de un proceso de selección, ¿ya? No quiere decir que otra comisión de repente a su criterio y juicio profesional pueda optar por marcar los hitos en otras fases, ¿ya? Entonces les explico, miren. En este caso, el proceso que estamos revisando, repito, es un proceso de contratación de un servicio X, ¿ya? Suponiendo, es un proceso de contratación de servicio. ¿Cuáles son las etapas? Las etapas son las que la norma misma de contrataciones ya la ha preestablecido, ¿no? Aquí no estamos nosotros descubriendo nada. Tiene 3 fases un proceso de contratación: actos preparatorios, selección y ejecución contractual. Muy fácil de identificar, porque eso, como les decía, inclusive en la sesión anterior, ya está definido. Pero ¿qué pasa si usted va a elegir un proceso diferente al proceso de contratación, donde no está definida la etapa o no hay una norma, no tiene un manual de procedimiento, ¿no? Donde está definida las fases? Usted, a través de la aplicación de indagaciones, entrevistas con los funcionarios que ejecutan ese proceso, tendrá que identificar cuáles son esas fases de forma coherente con la realidad. Ya en este caso, eso ya está identificado. Si usted hace un proceso a una contratación o a un tema diferente a la contratación, les sugiero que revise en primer término los manuales de procedimientos de ese proceso, ¿no? Los MAPRO, las directivas internas, ¿no? Probablemente allí puede identificar las fases de ese proceso que usted requiere. Si no lo identifica en estos documentos, indague, ¿ya? Construya su propio flujo. Bien, volvamos entonces. Tenemos las etapas. Una vez que tengo las fases o las etapas, procedo a marcar mis hitos, pero señalando cuáles son las actividades, ¿ya? De mayor impacto. A ver, en este caso, los actos preparatorios, ¿no? Lleva a cabo una serie de actividades que inicia, como no, desde el requerimiento, formulación del requerimiento. Podemos hablar también de la certificación presupuestal, podemos hablar de la indagación de mercado, en la obtención de cotizaciones, podemos hablar de la elaboración de los cuadros comparativos de valor referencial, etcétera, una serie de actividades. Todas esas actividades se identifican en la fase de planeamiento, ¿ya? Y lo que hacemos ya en la etapa de planificación, es decir, de todas esas actividades que se llevan a cabo durante los actos preparatorios, ¿qué actividades yo como comisión lo voy a seleccionar porque a mi criterio tienen mayor riesgo? Entonces digo, ya, voy a seleccionar 3 actividades. La formulación del requerimiento, porque a juicio de la comisión es una actividad que tiene impacto, porque puede haber el riesgo de que esos términos de referencia estén orientados, direccionados, ¿no? Entonces me parece que es una actividad importante y la voy a revisar, entonces la pondré como actividad de mayor impacto. Segunda actividad que quiero revisar será la indagación de mercado, como ven, la actividad 2, porque también considero que esa indagación es muy importante, porque eso determina mi valor referencial, mi valor estimado, y quiero ver si de repente no esté sobrevaluado o que el valor referencial quizás no haya abarcado la cantidad de fuentes suficientes, necesarias, ¿no? Para reflejar los precios de mercado, etc. Y también en esta fase decido revisar la elaboración misma de las bases administrativas, ¿no? Ya, estas actividades, perdón, conformarán o serán parte de mi hito de control 1, hito que he marcado en el momento en que se aprueba el expediente. En ese momento marco mi hito 1. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a revisar las actividades que la entidad ha desarrollado hasta el momento en que aprueba ese expediente de contratación. Todas esas actividades voy a identificar cuáles voy a revisar, ¿no? De todas estas actividades ya identificamos revisar esas 3, ¿no? Y así sucesivamente. Por ejemplo, en la fase 2, a diferencia de la fase anterior,
Aquí la comisión ha decidido marcar 2 hitos de control, ¿no? 2 momentos. Un hito de control en el momento en que se emiten y en la que se desarrollan las bases integradas. Y el segundo hito en el momento en que se da la buena pro. 2 hitos ha marcado la comisión. En el hito 2, bases integradas, revisará entonces las actividades que se han dado durante la fase de selección hasta el momento en que se aprueban las bases integradas. ¿Qué actividades se han dado ahí? Miren, la formulación de consultas y observaciones, que es muy importante, la absolución de esas consultas y observaciones, y la actividad 3, de integración de bases. Estas serán las 3 actividades que a juicio de la comisión ha considerado relevantes para revisar en el control concurrente. ¿Ya? Entonces, serán parte de su hito de control 2. Y sucesivamente, el hito de control 3, se han identificado también 3 actividades importantes: la evaluación y calificación de ofertas, el otorgamiento de la buena pro y el consentimiento de la buena pro. Entonces, en el hito 3 se van a revisar esas 3 actividades que se dan hasta el momento en que se consiente la buena pro. Y finalmente, en la ejecución contractual, en este caso, y para el ejemplo, la comisión también ha decidido identificar 2 hitos o 2 momentos que va a empezar o a dar su revisión, ¿no? En este caso será en el hito número 4, el momento en el cual se suscribe el contrato. Hasta el momento en que se suscribe el contrato, durante la etapa de ejecución, ¿qué actividades se han dado? Y de todas esas actividades, ¿cuáles son las actividades que la comisión considera de mayor impacto y que va a ser sujeto de revisión? ¿Cuáles son? La presentación de documentos para suscribir el contrato. ¿Por qué esta actividad sería importante? Porque hay que revisar si esos documentos, por ejemplo, básicos, si son auténticos, ¿no? Además, porque cada entidad, de acuerdo al contrato que va a ejecutar, pide una serie de documentos, ¿no? En el caso, por ejemplo, que contrate una empresa de limpieza, para suscribir el contrato le pide, por ejemplo, la relación de trabajadores, la relación de personal, sus constancias que acreditan los requisitos, ¿no? Que de repente en la etapa de selección solo había pedido una DJ, pues para suscribir el contrato sí le pide ya que acredite, ¿no? Que acredite también, por ejemplo, que cuenta ya con la maquinaria, con los útiles de limpieza ofertados, etcétera. Una serie de documentos que ameritan que esta actividad sea revisada. Otra actividad importante es el perfeccionamiento mismo, porque ahí hay que ver si se cumplieron los plazos para perfeccionar, si se hicieron las revisiones, etcétera. ¿Ya? Y finalmente, un último hito para el ejemplo, se ha decidido hacer el hito ya en la ejecución misma, ¿no? Suponiendo que este es un contrato de 1 año. Entonces usted puede marcar el hito de control en el mes 3, ¿no? Y dirá ya al tercer mes yo voy a hacer un hito para ver durante ese periodo cómo el proveedor ha ejecutado ese servicio. ¿Ya? Este es un ejemplo entonces de cómo en un control concurrente se marcan los hitos y se establecen las actividades, porque es esto lo que ustedes finalmente van a revisar y sobre lo cual se van a pronunciar. Entonces tendremos en el control concurrente, se emite un informe por cada hito y al final de todos los hitos se emite el informe de control concurrente, ¿ya? En el caso planteado nosotros tendremos 5 informes. Informe de hito 1, informe de hito 2, informe de hito 3, informe de hito 4, y en el último hito ya no se dice informe de hito 5, sino informe de control concurrente. Ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero esto es importante de repente para los que no han hecho al momento control concurrente, ¿no? Ahí quizás lo puedan entender un poco mejor. En la Directiva 13-2022 que regula el control concurrente ha establecido ya un formato para cada producto que se emite en los servicios simultáneos. En este caso tenemos también un formato para el plan. Ya existe un formato, como ven, ¿no? Que contiene una carátula ya preestablecida y un contenido también preestablecido, ¿no? Una vez que nosotros hemos elaborado el plan en la etapa de planificación, hemos establecido ya concretamente cuáles son los hitos, las actividades y nos han aprobado el plan, pasamos a la etapa de ejecución del control concurrente. Esta etapa se iniciará ya cuando la comisión
acredita, es acreditada, ¿no? O en el caso de un OSI, cuando el jefe de OSI saca un oficio donde comunica al titular que se está dando inicio al control concurrente. En ese momento inicia la etapa de ejecución. El plazo para ejecutar es 5 días. En un control concurrente será 5 días por cada hito, ¿ya? Por cada hito. Y lo principal que hacemos en la ejecución es desarrollar los procedimientos que lo habíamos que lo habíamos fijado, establecido en el plan de control concurrente. Desarrollamos entonces esos procedimientos aplicando las técnicas de obtención de evidencia, y cuando la comisión lo considere pertinente o por un mejor desarrollo, puede diseñar actas, ¿no? Puede elaborar formatos de listas de verificación, formatos de entrevista, la comisión a su criterio y con su expertise puede diseñar estos formatos y aplicarlos durante la ejecución. El desarrollo de todos estos procedimientos se establecen en un formato también que se llama cédulas de trabajo, ¿ya? Ahí, que tienen también un formato preestablecido, ahí se deja constancia del desarrollo de cada procedimiento. Durante la etapa de ejecución del control concurrente, al aplicar nosotros las técnicas de obtención de evidencia, vamos a obtener evidencia, ¿no? Y como decíamos en sesiones anteriores, esta evidencia debe ser suficiente y apropiada para respaldar objetivamente las conclusiones a las que arriba el auditor, ¿no? Entonces, en la etapa de ejecución, la comisión deberá definir si esta evidencia tiene la calidad necesaria, si es confiable, si la cantidad es la necesaria, etc. ¿Qué sucede si en la etapa de desarrollo de procedimientos la comisión hace requerimientos de información a la entidad, ¿no? Que es lo más usual? Hace una serie de requerimientos y la entidad no cumple con entregar esos requerimientos o no cumple con los plazos para la entrega de requerimientos. Nos dice la directiva que en todo caso la comisión de control tendrá que realizar las acciones necesarias para que este incumplimiento por parte de la entidad lo comuniquen al procedimiento administrativo sancionador de Contraloría, porque esto constituye una infracción al ejercicio de control, que también decíamos en las sesiones anteriores, ¿no? Que hay dos tipos de infracciones que establece la Contraloría. Uno, infracciones al ejercicio de control gubernamental, es decir, cuando te impiden, te limitan desarrollar tu labor de control, y las infracciones por responsabilidad administrativa funcional, que son las que derivan de los informes de control posterior, ¿no? En este caso estamos hablando de infracciones que impiden o limitan el normal ejercicio del control, porque si a mí no me dan la información que requiero, en la forma que requiero, en el plazo que requiero, me están impidiendo hacer el control. No solamente porque no voy a tener evidencia, sino porque no voy a poder hacerlo en el plazo, 5 días por cada hito, ¿no? Entonces, durante la ejecución del control concurrente, la comisión puede emitir el reporte de avance de situaciones adversas, que decíamos también en la sesión anterior, es un documento que se emite mientras ejecutamos el control concurrente porque se presentan situaciones adversas que no pueden esperar a que terminemos el trabajo de campo, ¿no? De 5 días. No pueden esperar a que se elabore el informe de hito en otros 5 días, ¿no? Tiene que comunicarse de modo muy rápido, muy inmediato, para que la entidad también rápidamente tome acciones y lo corrija oportunamente, ¿no? El ejemplo que poníamos era en el caso de la contratación del servicio. ¿Qué sucede si en el hito que corresponde a otorgamiento de la buena pro, ¿no? Estamos revisando y vemos que han aplicado los factores de calificación mal, ¿no? Que le han calificado mal a un postor, no debe tener esa calificación. Entonces nosotros, si lo identificamos hoy, no podríamos esperar a que pasen todavía los 5 días que culmine el hito, elaboremos el informe en otros 5 y la próxima semana, al día 7, recién comunicar este hecho, ¿no? Porque durante esos días ya la entidad habrá terminado de evaluar, ya le habrá dado la buena pro, ya estará en otra etapa, ¿no? Entonces necesitamos comunicarlo rápidamente para que rápidamente la entidad pueda corregir esa evaluación
incorrecta, ¿no? Entonces, situaciones de esa naturaleza que ameritan comunicarlo rápido porque requieren adoptar acciones rápidamente también. En esos casos se emitirá un reporte de avance de situación adversa. Nos dice la norma que esta será de forma muy abreviada, puntual y será elaborada solamente en 2 días de conocida el hecho. Yo hoy, revisando los documentos, me identifico que han calificado mal. Tengo tiempo para elaborar ese informe 2 días desde conocido el hecho, hoy y mañana, ¿no? Y pasado, hoy, mañana y pasado, ¿no? Desde conocido el hecho. Este reporte de avance se comunica al titular para adopción de acciones y posteriormente el reporte de avance, como se emitió en la etapa de ejecución del servicio, se va a considerar en el informe, se va a consignar, dar a conocer en el informe que se emitió un reporte de avance, ¿no? Es importante saber también que en la etapa de ejecución del control concurrente se pueden llevar a cabo reuniones de coordinación entre la comisión de control y el titular para poder exponer con mayor claridad y de forma directa cuáles son esas situaciones adversas que se vienen identificando y de modo que también la entidad pueda hacer comentarios al respecto y como auditores nos permita tener un mayor panorama, ¿no? De la situación adversa que vamos a reportar después. Estas reuniones son importantes hacerlas, ¿ya? Así que, de modo que cuando te llegue ya como funcionario, te llegue el informe, ya no te toma tan por sorpresa, ¿no? Sino que previamente ya la has socializado, has preguntado, entonces conoces mucho mejor de qué se trata. Y te permite, por ende, tomar situaciones o acciones correctivas, preventivas con mayor facilidad, ¿no? Con mayor rapidez. Algunas de las técnicas de obtención de evidencia que generalmente se usan en todo tipo de servicio de control, no solamente en control simultáneo. Estas técnicas se utilizan en control previo, en control posterior, hasta en una recopilación, etcétera, en servicios relacionados, en todo se aplican técnicas, ¿no? Estas técnicas que ven en pantalla son las técnicas que se establecen en la guía de técnica de auditoría, que es una norma que está vigente, es del año 2015, pero es orientativa, así que si ustedes quieren saber aplicar mejor las técnicas, pero que obtengan evidencia, denle una repasada a esa guía, pero a ver en forma sucinta vamos a decir que esta técnica desarrolla tipos de evidencia, física, documental, testimonial y analítica, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas más empleadas? Miren, la inspección, donde la inspección se trata de hacer, de presenciar, ¿no? La existencia de algo. La típica inspección que se hace a la obra, ¿no? Donde físicamente nosotros constatamos la existencia de un bien, de algo. Pero también hay inspección de documentos, ¿no? En la que también inspeccionamos la existencia de estos documentos. La segunda técnica de inspección es la observación, cuando nosotros durante la revisión de documentos o de un proceso presenciamos cómo se lleva a cabo ese proceso, ¿no? Por ejemplo, en una caja, en la atención de un cajero, ¿no? En una municipalidad, las áreas que cobran, ¿no? Las áreas de cobranza. La técnica de inspección se aplicará aproximándonos a esa área y observando, ¿no? Cómo es que llevan a cabo ese proceso, observación. La técnica de relevamiento también es una técnica importante en la cual nosotros recabamos información de diferentes áreas, información documental. La técnica de comprobación la usamos también recurrentemente. Esta técnica nosotros pedimos que la propia entidad nos constate la veracidad de determinada documentación. A diferencia, por ejemplo, de la técnica confirmación, en la que pedimos que la autenticidad de los documentos no lo dé la entidad, sino un tercero, ¿no? Y así tenemos varias técnicas que le aplicamos en forma combinada, de acuerdo a la circunstancia, para obtener evidencia. Las técnicas muy usadas también son las técnicas testimoniales, ¿ya? Cuando hacemos la entrevista, ¿no? Por ejemplo, la entrevista es cuando usted hace una reunión de coordinación con un funcionario y de una forma un poquito más coloquial le comenta determinadas preguntas que usted desea saber, ¿no? En cambio, la encuesta, por ejemplo, es una técnica en la cual se aplican ya preguntas predeterminadas a una mayor cantidad de población. Ya no es ya cara a cara como en la entrevista, sino la encuesta es una mayor cantidad de población. Y el cuestionario
también aplicamos, no lo aplicamos cara a cara, la aplicamos a funcionarios planteándole una serie de preguntas para que por escrito ellos contesten, ¿no? Preguntas abiertas, donde tiene que desarrollar la pregunta, o preguntas cerradas para que ponga sí o no, ¿no? Y etcétera. Y así una serie de técnicas que los invito a ustedes a profundizar para que tengan mayor expertise y puedan saber cómo obtener evidencia que sustente sus conclusiones, ¿no? En pantalla tienen también una cédula del desarrollo de los procedimientos, que está también en la directiva, ¿no? En esta cédula, mire, por ejemplo, le pide que usted ponga el procedimiento que está desarrollando, que detalle cómo está desarrollando el procedimiento, qué técnicas está aplicando, ¿no? Cuáles son las normas que está revisando en ese procedimiento, las evidencias que va recabando, ¿no? Que detalle, por ejemplo, mire aquí los criterios. Y finalmente, en la conclusión, usted va a poner, luego de su análisis que ha hecho de la información recabada, su comparación con la norma, le pide poner si está conforme ese procedimiento, no advirtió nada, si ha advertido situaciones adversas, marcar aquí, si ha advertido situaciones que ameritan acciones inmediatas, también la marcará, si tiene alguna limitación, de repente no le ha alcanzado la información, va a indicarlo en esta cédula. Entonces aquí va a dejar usted constancia de cómo durante la ejecución ha desarrollado cada procedimiento que usted se le ha asignado. Terminada entonces la ejecución y que usted ya cuenta con todas estas cédulas, es una cédula por cada procedimiento que usted le asigne, ¿no? Ya termina y ya concluyó que sí hay situaciones adversas, ¿no? En la cédula anterior, suponiendo que ha marcado usted en este espacio y pone sí, marca. Si advierten situaciones adversas, marca. Entonces, esas situaciones adversas tendrá que usted reportarlo en el informe. Para el control concurrente habrán dos tipos de informe. El informe de hito por cada hito y el informe de control concurrente. Tienen similitudes, pero también diferencias, ¿ya? En este caso, en el informe de hito, ambos informes son elaborados por la comisión de control, claro, ¿no? Requieren una descripción objetiva, precisa y clara de las situaciones adversas identificadas, ¿no? En ambos tipos de informe. En el informe de hito, sin embargo, se elabora en 3 días y se aprueba en 2. El informe de control concurrente se elabora en 10 días y se aprueba en 5. Claro, porque el informe de control concurrente, además de las situaciones adversas que han identificado en el último hito, hace una especie también de compilación de todas las situaciones adversas que usted sacó en los hitos anteriores. Señalará también cuáles son las acciones correctivas o preventivas que la entidad ha adoptado respecto a los informes anteriores, ¿no? Entonces, un informe más complejo porque resume los resultados de los informes de hito anteriores, por eso es que tiene un mayor plazo, ¿ya? Ahora, ambos informes, ¿no? Detallan las situaciones, perdón, las situaciones adversas identificadas, sea en cada hito o en el último hito. Y también reportan las acciones correctivas y preventivas que se hayan adoptado. Estos informes de hito y de control concurrente, una copia se remite al titular del sector, al despacho ministerial, al presidente del Poder Judicial, al titular del organismo autónomo o a los gobernadores o consejeros regionales o municipales según corresponda, ¿no? En caso que la entidad que usted está revisando está en el ámbito de un sector, de un ministerio, entonces tendrá que comunicar o que enviar este informe para conocimiento de esa instancia superior, ¿ya? Eso es lo que nos dice la norma. Tenemos también en pantalla el formato del informe de control concurrente. En este caso, el informe de control concurrente, como ustedes pueden ver, tiene ya luego predeterminado, un contenido predeterminado, que es el que habíamos señalado anteriormente, ¿no? Señalamos aquí, miren, las situaciones adversas, identificadas, la documentación que hemos revisado. Señalaremos si han habido reportes de avance de situaciones adversas en hitos anteriores, ¿no? Y su estado situacional. También nos pide que pongamos el estado de las situaciones adversas comunicadas en hitos anteriores, ¿no? Verán lo que hemos señalado anteriormente. Y en la norma
usted va a tener este formato que es el anexo 13, en el cual le va a indicar por cada rubro qué información debe colocar, ¿ya? ¿Qué información debe colocar en el origen, en los objetivos, el alcance? En la información respecto al hito también le señala qué cosas debe describir, las situaciones adversas, ¿no? Su sumilla con sus 3 elementos, condición, criterio y consecuencia. Y así por cada rubro, el formato le indica que va a reportar en cada rubro, ¿ya? Importante tener en cuenta en el informe de control concurrente que, mire, está el rubro de información sobre los reportes de avance. El rubro sobre información de hitos anteriores. Mire, informe de hito 1, lista las sumillas de las situaciones adversas identificadas. Informe de hito 2, listará las situaciones adversas también identificadas. Entonces es un informe que, como les decía, compila todos los resultados de hitos anteriores, ¿no? Sus conclusiones y las recomendaciones. Tendrá aquí las firmas de los que emiten, del supervisor, del jefe de comisión, y en este caso la instancia superior, que en el caso del OSI es el jefe del OSI. En el informe de control concurrente también se detalla la documentación que ha sido materia de revisión, ¿no? Y estos 2 apéndices que son muy importantes, ¿ya? En el informe nos pide que pongamos el reporte de las situaciones adversas de los reportes de avance. ¿Qué situación adversa se ha identificado? ¿Con qué documento la entidad nos ha informado de las acciones adoptadas? ¿No? ¿Cuáles son esas acciones? ¿Y cuál es el estado de esa acción luego que nosotros revisamos esa información? ¿Habrá quedado corregida, no corregida, desestimada? Nosotros valoramos ese estado. E igual, ponemos también un anexo donde desarrollamos por cada informe de hito de control qué situaciones adversas se han identificado y su situación actual, ¿no? ¿Para qué? Porque miren, si ustedes hacen un control concurrente donde identifican 5 hitos, ¿no? De repente en el hito 1, usted ha identificado 3 situaciones adversas. En el hito 2 ha identificado 5 situaciones adversas. En el hito 3 no ha identificado situación adversa. En el hito 4 sí, 6 situaciones adversas, ¿no? Entonces, para que no se pierda al final el seguimiento a cada situación adversa, es que se pide ya que en el informe final se haga como una especie de recuento. No solamente las situaciones adversas reportadas en general, sino sobre todo el seguimiento, el estado situacional de cómo la entidad ha ido adoptando acciones por cada situación adversa de cada informe. Eso es lo importante. Por eso le muestro aquí cómo se reportan ese estado situacional ya en el informe final de control concurrente, ¿no? Por cada informe, mire usted, se pone las situaciones adversas y el estado de la situación adversa. Y eso es muy importante, esa es la razón de ser finalmente del informe final o del informe de control concurrente. La Directiva 13-2022 también establece algunas situaciones adversas típicas que se dan en este caso en obras, ¿no? Por ejemplo, miren, en el caso de penalidades, las situaciones adversas se pueden dar de la siguiente manera. Cuando hay ausencia durante la ejecución de la obra de parte del personal clave ofertado por el contratista. Pasa que en muchas obras, ¿no? El postor dice, ya, yo voy a ofertarte un especialista sanitario, voy a ofertar un estructuralista que tiene maestría, que tiene capacitación, etc. Eso es lo que oferta. Entonces, cuando usted va a hacer el control concurrente y hace el control concurrente al hito ejecución, por ejemplo, y ejecución, valorización 1, qué sé yo. Entonces lo que va a revisar es que si efectivamente en la ejecución el contratista está poniendo a ese personal que se ofreció en su propuesta, ¿no? Y puede identificar que quizás no ha puesto al estructuralista que ha ofrecido, ¿no? No ha puesto al ingeniero sanitario que ha ofrecido. Es más, el ingeniero sanitario ni va a la obra, no lo han visto, nunca, no existe. Entonces será una situación adversa, ¿no? Ausencia en ejecución del personal clave ofrecido. Puede haber otra situación adversa, por ejemplo, por cambio de profesionales propuestos sin aprobación de la entidad. Usted sabe que en una ejecución de una obra no puede cambiar
unilateralmente el postor a quien había ofrecido poner como ingeniero, por ejemplo, residente. No lo puede cambiar unilateralmente, tiene que consultarlo y tener la aprobación de la entidad, ¿no? Y así una serie de situaciones adversas típicas que se incluyen en la tabla 1 de la directiva, ¿no? Por ejemplo, ejecución de la obra con ausencia del equipo mecánico mínimo exigido en las bases integradas con los términos de referencia, ¿no? También serán situaciones adversas que la entidad o que el equipo, perdón, que la comisión de control podrá identificar y revelarlo en el informe de hito que corresponda, ¿ya? Todos estos incumplimientos, señores, tienen que ver con lo que se ha establecido en las bases, en la oferta y en la normativa misma, ¿no? Son todos aquellos cumplimientos que tiene que verificar la comisión, que el ejecutor lo realice, lo cumpla, ¿no? Que el proveedor. Si no lo cumple, pues será una situación adversa. Importante señalar, el control concurrente es una modalidad que se ha establecido a partir del año 2019 más o menos, ¿no? Sin embargo, a través de la ley 31358 se dispuso la expansión de este control concurrente. ¿Qué quiere decir ello? Como modalidad ya existía, ¿no? Pero a través de la ley 31358 lo que se hace es determinar que en todos aquellos proyectos de inversión, obras, etcétera, que involucren montos que superen los 10 millones de soles, era obligatorio que se ejecute el control concurrente por parte del Sistema Nacional de Control. Para esto se estableció en esta ley que en el presupuesto de aquel proyecto de inversión o de obra, desde el momento en que se formule el presupuesto, se establezca una partida específica para control concurrente. Y esa partida equivale a un 2% del valor total, ¿ya? Esta es una diferencia importante, porque si bien es cierto, la entidad, el OSI y la Contraloría en la mayoría de procesos decide a qué proceso hacerle control concurrente, ¿no? Cuando se trate de proyectos de inversión, obras mayores a los 10 millones de soles, es obligatorio que hagan el control concurrente. ¿Por qué? Porque ese proyecto tiene ya una partida presupuestal para que se pueda llevar a cabo ese control concurrente, ¿ya? Quizás en algunas de esas entidades están llevando a cabo este servicio. Ahora, el control concurrente se lleva a cabo con la misma metodología que la directiva, claro, pero tiene algunas precisiones, ¿ya? Que se establecen en la directiva 17-2022 y en la directiva 18-2022, donde se hacen algunas precisiones para llevar a cabo el control concurrente en el marco de la ley 31358. Es importante tener en cuenta. Bien, pasamos entonces a la segunda modalidad, que es ya la visita de control, ¿no? Que es la segunda modalidad del control simultáneo. La visita de control, a diferencia del control concurrente, no se examinan varios hitos, no, se examina un solo hito de control o una sola actividad, ¿ya? Esa es la diferencia fundamental con el control concurrente. Mientras el control concurrente necesariamente se aplican a varios hitos de control, como vimos en el ejemplo, la visita no. Visita es más concreta, se circunscribe, digamos, ¿no? A un solo hito o a una sola actividad que forma parte de un proceso en curso. ¿Cuál es el propósito? Al igual que en el control concurrente, el propósito será identificar si esa actividad que estoy revisando o ese hito se ejecuta conforme al marco normativo que lo regula, sean estas directivas, leyes, lineamientos, contratos, etcétera, ¿no? ¿Y para qué? Pues para identificar si existen situaciones adversas que necesitan ser de conocimiento del titular y que éste pueda adoptar medidas correctivas y preventivas. Esa es la razón de ser del control simultáneo. ¿Cómo se aplica? Se aplica desarrollando las técnicas de auditoría, las técnicas de obtención de evidencia que le acabamos de ver de manera referencial. En la visita de control
Principalmente las técnicas a aplicar serán sobre todo la técnica de inspección y observación, porque una visita siempre sí va a requerir que la comisión de control se aproxime a aquella instalación donde se lleva a cabo esa actividad. Una visita típica, por ejemplo, es cuando se hace una visita a la recepción o al ingreso al almacén de algún bien, ¿no? Una sola actividad, ingreso de bienes, ¿no? Etcétera. Para hacer esa visita de control en un solo hito, usted requerirá necesariamente de acercarse al almacén para inspeccionar, para observar que ese ingreso se esté dando, ¿no? Por eso es que las técnicas principales de una visita serán la inspección y la observación. No obstante, usted puede aplicar cualquiera de las técnicas que considere necesaria para obtener evidencia. Pero una visita sin inspección no es visita, ¿ya? Ahora, esta modalidad de servicio se aplica cuando hay una disposición legal, ¿no? Y nos dice que clásicamente se dan en prestación de servicios, el estado y mantenimiento de infraestructura, ¿ven? Almacenamiento, distribución y entrega de bienes. Son casuísticas típicas en las que calza ejecutar una visita de control, ¿no? Porque es una sola actividad, un solo hito. Por ejemplo, usted quiere revisar en el caso de una OGEL, que al inicio del año, cómo está la infraestructura de una escuela determinada, ¿no? Será una visita, un solo hito, una sola actividad, irá, se constituirá a la escuela y verá físicamente si cuenta con el mobiliario, si está instalada los servicios básicos, etcétera, ¿no? Será una sola visita apropiada para llevar a cabo bajo esta modalidad. Verificar la infraestructura de un colegio a través de un control concurrente no se adaptaría, porque ¿dónde delimitaría usted sus hitos, no? Basta con delimitar un solo hito, que es la visita misma de la infraestructura, y por eso esta modalidad sería la que aplicaríamos idóneamente. La visita de control, al igual que el control concurrente, tiene también 3 etapas: planificación, ejecución y elaboración de informe. Se iniciará la etapa de planificación igualmente con su registro en el aplicativo informático. En el momento en que se decide hacer la visita, por ejemplo, decidimos que vamos a hacer la visita a la infraestructura de un colegio. Decidimos hacer la visita, inmediatamente lo registramos en el aplicativo informático. En ese momento dio inicio a la visita y tendremos 2 días para elaborar el plan de visita. En este caso, el plan se parece también bastante al plan del control concurrente. Tiene el rubro de origen, donde se establece si esta visita estaba programada o no en el PAC del OSI, información de la entidad, dónde está ubicada la entidad, la estructura orgánica vinculada al proceso en revisión, al hito en revisión, datos del proceso, el alcance. Aquí es importante puntualizar. El alcance, en el caso de la visita, desarrollará cuál es ese único hito o esas actividades que están siendo materia de visita, ¿no? En el control concurrente, en el alcance, desarrollamos todos los hitos. Aquí solamente enfocaremos un hito, ¿ya? Los objetivos, general y específico, el plazo y cronograma de la visita, que tendrá que respetar los plazos previstos en la directiva, la base normativa que aplica a la actividad que estamos revisando, no es la base normativa de control, es la base normativa que se aplica a la actividad que estamos revisando. Los procedimientos que vamos a aplicar para obtener evidencia, la información administrativa, básicamente de quienes conforman la comisión de control, costos, etcétera. Los documentos a emitir, que en este caso será el informe de visita. En el caso del control concurrente, por ejemplo, los documentos a emitir eran informe edito 1, informe edito 2, informe final, etcétera, ¿no? Bien, el plan de control, de visita de control puede modificarse, sí, también, por razones debidamente justificadas, siempre que no afecte el objetivo o su pertenencia de ejecución, y también permite ampliar el plazo por una única vez, ¿ya? Y tendrá que solicitarlo a la comisión previa aprobación de la instancia superior pertinente, ¿no? Una vez elaborado ya el plan, que también tiene un formato, pasaremos a la etapa de ejecución de la visita de control. La etapa de ejecución de la visita
Mire, también es similar al control concurrente, solo que se va a desarrollar a un único hito, les decía, ¿no? Igualmente va a iniciar con la acreditación de la comisión de control o con la comunicación del inicio de la visita al titular. Se desarrollará únicamente en 5 días, ¿no? Porque es un único hito, recuerden. Durante la ejecución desarrollaremos los procedimientos aplicando básicamente la técnica de inspección, observación y otras técnicas que consideren necesarias. Aquí también podremos diseñar checklists, podemos diseñar actas predeterminadas, etc. Por ejemplo, si vamos a hacer la visita de control para ver cómo están las instalaciones de una escuela, ¿no? Previamente nosotros revisaremos la normativa, los lineamientos que establecen cómo debe estar implementada esa aula, ¿no? La infraestructura. Entonces, haremos nuestro checklist, ¿no? Con el debe ser, qué cosa debe contar esa aula antes del inicio de clase. Diseñaremos nuestro checklist el día que vamos a ejecutar el proceso. Entonces, con nuestro checklist en mano, haremos la inspección y diremos, a ver, esto cumple, no cumple, cumple, no cumple, e iremos llenando nuestra acta ya prediseñada, ¿no? Esa es la ventaja de diseñar actas o listas de verificación antes de ir a la ejecución misma de la visita, ¿no? Los procedimientos desarrollaremos también en las cédulas de trabajo, ¿no? Una cédula por cada procedimiento. Y de acuerdo a la naturaleza de lo que estamos revisando, de los hechos que vamos encontrando, podemos desarrollar procedimientos alternativos, adicionales a los que estaban en el plan, si es que es necesario. La obtención de evidencia en este caso debe ser también suficiente y apropiada, ¿no? Al igual que en el control concurrente. En la ejecución de la visita de control podremos emitir también un reporte de avance de situaciones adversas, ¿no? Que también serán aquellas situaciones en las cuales la entidad requiere tomar acciones inmediatas, ¿no? Que no puede esperar que termine el trabajo de campo de la visita, que se elabore el informe, ¿no? Sino que necesita tomar medidas inmediatas en un par de días, en unos días más, para superar esa situación adversa que estamos identificando, ¿no? Y se comunicará al titular. En la visita de control, igualmente, la comisión de control es deseable que en lo posible y de estimar lo pertinente, claro está, pueda reunirse con los funcionarios de la entidad, sobre todo para informarles, ¿no? Qué situaciones adversas se vienen identificando, ¿no? Poder explicarles con mayor amplitud, que el funcionario pueda comprender mejor la extensión de esta situación adversa y así con ese mejor entendimiento pueda también adoptar acciones preventivas y correctivas con mayor facilidad, ¿ya? Esta reunión no se trata de repente de como llegar a un tipo de conversación confabulatoria, decirle no, no, esta reunión se trata de exponer al titular y decirle, mira, a la fecha estamos obteniendo estas situaciones adversas, ¿no? Y que también el funcionario exprese sus comentarios al respecto y así podamos tener un panorama más amplio, ¿ya? De eso se trata la reunión, no confundir, ¿no? Bien, una vez que terminamos nosotros la ejecución de la visita en tan solo 5 días, hemos revisado ya, hemos desarrollado, perdón, cada procedimiento, tenemos la cédula de desarrollo de cada procedimiento y sobre todo hemos identificado alguna situación adversa, ¿no? Entonces, en ese caso podemos pasar al informe de visita de control. Este informe que elabora la Comisión de Control se elabora en 3 días hábiles y se aprueba en 2. Y se notifica al titular al día siguiente de aprobado. Detallaremos cada una de las situaciones adversas que hemos identificado en la ejecución del servicio, desarrollada de manera objetiva, clara y precisa, identificando los elementos de la situación adversa, ¿no? Los elementos que son la condición, el criterio, la consecuencia. Haremos referencia también a la evidencia que lo sustenta, a los documentos, las actas, los memorandos que hemos obtenido y que sustenta la opinión que estamos dando, ¿no?
y plantearemos las conclusiones y recomendaciones. En este caso, tanto en el control concurrente como en el informe de visita, si es que durante la ejecución, durante el trabajo de campo, no hemos obtenido evidencias que revelen situaciones adversas, igual emitimos los informes, ¿ya? Dando cuenta de que no se han identificado situaciones adversas. En el informe de visita de control detallaremos en caso que se hayan emitido reportes de avance, haremos referencia a ello, ¿no? Que se ha emitido un reporte de avance e indicaremos cuáles han sido esas situaciones adversas que han sido reportadas y que a la fecha aún subsisten, ¿no? Detallando las acciones que la entidad pudo haber tomado. ¿Eso para qué? Para que en el informe, ¿no?, quede establecido qué situaciones adversas hemos estado emitiendo durante el trabajo de campo, para que no se pierdan, ¿ya? Porque miren, a diferencia del informe de visita de control, los reportes de avance no son materia de seguimiento, ¿ya? O sea, decíamos la sesión anterior, que el servicio de control simultáneo es materia también de seguimiento, ¿no? Una vez que terminas el servicio simultáneo, el OSI, por un plazo de 45 días en adelante, hace el seguimiento a las acciones que viene adoptando la entidad respecto a las situaciones adversas, ¿no es cierto? Ya. Ese seguimiento que hace el OSI se da respecto a los informes, no respecto a reportes de avance, ¿ya? Entonces, por eso es importante que en el informe se indiquen esos reportes de avance para que no queden en el aire y puedan ser sujetos también de seguimiento. Y no solamente para el OSI, sino también para los funcionarios, para el titular, ¿no? Para que tenga un informe debidamente notificado donde se registren todas las situaciones adversas que pudieron haberse identificado, ¿ya? Esa es la idea. Este informe también, en caso corresponda, se remite al titular del sector, al titular del despacho ministerial, del organismo autónomo, a los gobernadores o consejeros, etc. Ello en caso de que la entidad esté bajo ese ámbito, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, tanto el informe de hito, de control concurrente, como el informe de visita de control tienen bastante similitud en cuanto a su estructura, ¿ya? De hecho, vamos a ver algún formato o algún informe para que vean cómo se desarrolla. El tercer y última modalidad, que es una modalidad ya más sencilla, es el informe de orientación de oficio, ¿ya? Son tres modalidades, ¿no? Control concurrente, visita de control y orientación de oficio. A ver, en caso del informe de orientación de oficio, ¿en qué consiste esta modalidad? Esta modalidad se efectúa principalmente a través de la revisión de documentos, el análisis de información que pueda desprenderse de documentación, ¿ya? Y no de hitos, sino de actividades, de una o más actividades. En un informe de orientación no se revisan hitos, sino solamente una actividad específica o algunas actividades específicas de un proceso en curso. Su propósito también va a ser el de revisar si esa actividad se efectúa conforme a la norma, ¿no? Y producto de esa revisión podremos nosotros identificar si hay alguna situación adversa que tenga que ser comunicada al titular para que el titular adopte las acciones correctivas o preventivas que sean necesarias. ¿Cómo se aplica una orientación de oficio? Esta orientación de oficio no requiere necesariamente una labor previa de planeamiento, ¿ya? No necesariamente requiere un planeamiento porque como no se hacen a hitos, no requiere que identifiquemos cuál es el proceso y cuáles son sus hitos, no requiere. Tampoco requiere una fase previa de planificación, ¿ya?
Por ende no requiere necesariamente de que se conforme la comisión de control en su totalidad, es decir, con un supervisor, jefe e integrante. La orientación de oficio la puede ser únicamente un integrante, ¿ya? Porque es una revisión, miren, mucho más puntual. Solamente brota de la revisión de documentos, ¿no? En aspectos puntuales que la entidad pueda estar incurriendo. No se revisa un proceso en su extensión, no se revisa, ¿ya? A ver, por ejemplo, una orientación de oficio podría ser cuando se revisa el perfil de una designación de un funcionario, ¿no? Ustedes saben que por ley, eh, todos los OSI, en este caso, deben revisar que los funcionarios que están designados en cargos de confianza cumplan con los requisitos que exige el perfil y también la ley, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si usted en una de estas designaciones que son muy recurrentes en las entidades, advierte que uno de los funcionarios no tiene la experiencia mínima, ¿no? O que ha habido de repente un error? Es una actividad puntual, ¿no? No está revisando usted todas las designaciones ni la designación en su totalidad, sino está revisando una actividad puntual que, por ejemplo, es la verificación de la experiencia específica, ¿ya? Que se enteró porque vio ahí la resolución de designación del funcionario en la página web de esa entidad, entonces tomó conocimiento, revisa el documento, ¿no? Pide información, revisa el documento y advierte ese incumplimiento. ¿Desarrollaría para eso todo un control concurrente? No, porque no es un proceso complejo, no hay hitos. ¿Desarrollaría para eso una visita de control? Tampoco, porque ¿qué proceso va a ir a visitar? ¿Qué inspeccionaría? ¿Qué presencia física requiere eso? No requiere. Entonces, la modalidad adecuada en estos casos sería, por ejemplo, una orientación de oficio. Para decirle a la entidad que ese funcionario no está cumpliendo con los años de experiencia específica, necesita hacer un plan de orientación de oficio, un documento llamado plan, establecer objetivos, procedimientos. No, ¿no es cierto? Porque es algo muy puntual, pero que sí revela una situación adversa. Entonces, es un caso muy adecuado para hacer una orientación de oficio. No necesita planearlo, no necesita hacer un plan, una planificación previa, no va a conformar a toda una comisión para eso, ¿no es cierto? Entonces haga solamente una orientación de oficio, ¿ya? Ese es el ejemplo práctico de cómo usted puede identificar qué modalidad aplicar. Por eso es que la orientación de oficio tiene solamente 2 etapas. Ejecución, donde va usted a revisar el documento, pide la información, y el informe, donde en un informe muy sucinto le dirá el funcionario designado mediante el número tal no cumple la experiencia, situación que afectaría la idoneidad del cargo, la transparencia, qué sé yo, ¿no? En la etapa de ejecución, como dijimos, registrará usted en el aplicativo informático que está dando inicio a la ejecución. ¿Cuál va a ser la actividad? En este caso seleccionará la actividad, evaluación de experiencia, puede requerir información, claro, podrá decir, a ver, la entidad que me traiga el legajo de ese funcionario que recientemente lo están designando, ¿no? Inclusive usted puede confirmar ese documento con la institución que lo emite, ¿no? Si está diciendo que su experiencia específica lo ha hecho en un ministerio X, usted también puede confirmar la veracidad de ese documento, ¿no? Y procede a la revisión y análisis, ¿no? Y producto de ello, pues obtendrá la evidencia que le permite identificar la situación adversa, ¿no? Y elaborará el informe. En este caso, el informe debe ser bastante abreviado, que contiene el detalle de la actividad evaluada. En este caso, usted señalará en el informe que ha circunscrito su evaluación al revisar la experiencia específica del funcionario en el cargo tal, ¿no? O sea, bien circunscrita. El listado de documentación obtenida, obtenido el currículum de repente, ¿no? Su legajo, etc. Y la descripción objetiva y clara de la situación adversa que está identificando. Este documento, el informe de orientación de oficio, lo elaborará el integrante, ¿no? Porque como ya dijimos, no es necesario supervisor, integrante para este tipo de, para esta modalidad. Y notificar ese informe a través de casilla electrónica. ¿Ya? Entonces, como ven, la orientación de oficio es una modalidad mucho más expeditiva que requiere básicamente de revisión documental, ¿ya?
pero que per se, dada la simplicidad del caso, no requiere aplicar un concurrente ni una visita de control, ¿ya? Es mucho más sencillo. Esas son las tres modalidades de control simultáneo, ¿ya? Ahora, tenemos también los operativos de servicio de control simultáneo. ¿Pero qué es un operativo? Un operativo, que ya seguro muchos de ustedes han escuchado esa palabrita, operativo de control, se le llamaba en la directiva anterior, ahora le llamamos operativo de servicio de control simultáneo. El operativo en sí no es una modalidad más de control simultáneo, solo hay tres modalidades: concurrente, visita de control y orientación de oficio. El operativo no es una modalidad. ¿Qué es el operativo? Es una intervención de carácter masivo, ¿ya? Que se realiza en paralelo, en forma estandarizada, con un objetivo común y por parte de un conjunto de entidades. ¿Qué es esto? Miren, un operativo se lleva a cabo cuando Contraloría General o alguna de sus unidades orgánicas de línea, ¿no? Ven la necesidad, por determinados contextos, coyuntural, material, etcétera, de llevar a cabo revisiones paralelas en una serie de entidades, ¿ya? Y que esa revisión, ese servicio de control, tiene que hacerse en paralelo, es decir, en un mismo momento, y de forma estandarizada, porque todos los van a hacer con los mismos instrumentos de evaluación, persiguiendo un objetivo común, todas las entidades, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, uno de los operativos recientemente que está llevando a cabo Contraloría es el operativo de gestión de riesgo de desastres, el operativo de verificación de declaraciones juradas de intereses y de rentas, ¿no? Entonces, estos son operativos. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Son de carácter masivo? Sí, porque por ejemplo en el operativo de gestión de riesgo de desastres, que por un tema coyuntural también Contraloría decidió hacerlo a raíz de tanto fenómeno natural, ¿no? Yaku, el ciclón Yaku, este tema del dengue, las lluvias intensas, ¿no? Que han sucedido a lo largo de estos meses. Entonces, Contraloría General, ante esta coyuntura, lo que ha diseñado es hacer un operativo a nivel nacional, donde todas las entidades van a ser objeto de control. ¿Por parte de quién? Por parte de los OSI de cada entidad, ¿no? Por eso es que es una intervención masiva, que se realiza en paralelo, claro, porque ese operativo lo estamos realizando todas las entidades ahora en el mes de junio y julio, ¿no? Entonces todos los vamos a realizar en forma paralela y estandarizada, porque Contraloría ha emitido ya inclusive cuáles son las actas que se van a aplicar, que los OSIs, todos los OSIs vamos a aplicar en forma estandarizada para hacer este operativo, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo común? El objetivo común que tenemos todos los OSIs será determinar si nuestras entidades cuentan con los planes de gestión de riesgo de desastres. Por ejemplo, el plan de preparación, el plan de rehabilitación, el plan de continuidad operativa, ¿no? Etcétera. Entonces, el objetivo común es ese. Todas las entidades van a hacer materia de revisión y el OSI va a revisar ese objetivo común a través de actas, como les decía, estandarizadas, ¿ya? Y a un conjunto de entidades. Es Contraloría, en este caso a través de su unidad orgánica competente, la que determina qué entidades van a hacer materia de revisión. Este operativo tendrá también 3 etapas: planificación, ejecución y elaboración de informe. Miren, la etapa de planificación en este caso va a estar a cargo por parte de la unidad orgánica de línea que lidera operativo. En el ejemplo que les digo del operativo a gestión de riesgo de desastres, es la Subgerencia de Seguridad Interna y Externa la que está liderando el operativo, porque esta subgerencia
tiene bajo su ámbito a INDECI, a CENEPRED, ¿no? Que son los órganos técnicos rectores del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Entonces es esta sugerencia la que está liderando. Esta sugerencia entonces es la encargada de diseñar el plan del operativo. En este plan va a establecer cuáles son las entidades que van a llevar a cabo, en las que se va a llevar a cabo este servicio, cuáles son los procedimientos que se van a desarrollar, establece los objetivos generales, los objetivos específicos, desarrolla los instrumentos de evaluación como las actas, etc. Desarrolla todo lo concerniente a la planificación. En función a ese plan, que le podemos llamar el plan general, es que ya todos los demás OSIs desarrollamos nuestro propio plan específico. En este caso, el operativo en cada OSI se desarrolla a través de visitas de control. Entonces, podríamos decir que el operativo está conformado por el conjunto de visitas de control que cada OSI desarrolla de forma paralela, ¿ya? Entonces, el plan general la hace la unidad orgánica de línea que lidera el operativo. Y a partir de ese plan, todos los demás OSIs desarrollaremos nuestros propios planes específicos, ¿ya? En la etapa de ejecución, todos los OSIs en forma paralela, en un mismo rango, en un mismo periodo, aplicaremos estas actas que ya están diseñadas, ya tienen las preguntas, ya está totalmente estandarizado. ¿Para qué se estandariza además? Porque estandarizando los procedimientos, las técnicas a aplicar, también podremos nosotros obtener resultados a partir de los cuales podamos hacer inferencias, ¿no? Para que podamos tener situaciones o revisiones de aspectos similares en todas las entidades, ¿no? Revisaremos si en todas las entidades cuentan con planes, por ejemplo. Ese será el aspecto similar, ¿ya? Entonces, esa ejecución es la que se da ya en cada OSI a través de visitas de control. Y se aplicarán las reglas que se aplica metodológicamente a una visita de control. En la etapa de elaboración del informe, cada OSI elabora su propio informe de visita de control. Dicho sea, como el operativo es estandarizado, incluso la unidad que lidera el operativo también alcanza proyectos de informe, ¿no? Donde más o menos ya establece cuáles serían eventualmente las situaciones adversas típicas que podrían advertirse, para que así los OSIs, ¿no? Los tantos OSIs a nivel nacional que van a llevar a cabo este operativo, tengan un parámetro de qué situaciones adversas identificar y hasta en qué medida redactarlas, ¿ya? Para que haya cierta uniformidad. En pantalla tienen una muestra de los diferentes operativos que viene llevando a cabo Contraloría General. Esta es información que está en la página web, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven, miren, se han hecho en el 2019 operativos de limpieza, operativos de reconstrucción con cambios, operativos sobre salud, sobre seguridad ciudadana, sobre perfiles de funcionarios públicos, reconstrucción con cambios, etc. Salud 2023, hay una serie de operativos que se han hecho a lo largo de estos años. Y miren, estos puntitos en rojo evidencian dónde se han llevado a cabo esos operativos, en qué entidades, ¿no? En este caso, mire, el 7 se ha llevado a cabo en estas regiones, tenemos operativos que se han llevado únicamente en Lima, serán en entidades de Lima, pero también en entidades del norte, y así. O sea, son, como dice el concepto, intervenciones masivas que hace Contraloría General. ¿Y qué modalidad se aplica? La modalidad de visita. Visitas de control que se aplican de manera estandarizada y paralela en una serie de entidades que Contraloría define, ¿ya? Ese es un operativo entonces de control simultáneo. Como dato importante, resaltar que en la Directiva 13-2022 están una serie de anexos que ya contienen los formatos que se aplican en cada una de las etapas del control simultáneo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí el anexo 2, el esquema del proceso en curso.
que es el esquema que se aplica típicamente en el planeamiento, ¿ya? Tenemos también en el anexo 3 el oficio de notificaciones a otros organismos o instituciones que competan. Tenemos, por ejemplo, el formato de plan de control concurrente, tenemos los formatos de cómo hacer una cédula de trabajo, tenemos los formatos de reporte de avance, el formato de hito de control, etc. Si usted ve, tenemos todos los formatos que se aplican en cada etapa del control simultáneo en cada una de sus modalidades. Aquí tenemos de control concurrente, aquí tenemos, por ejemplo, de visita de control, de orientación de oficio e inclusive del operativo de control simultáneo. ¿Ya? Entonces, es importante que si usted va a llevar a cabo estos servicios, recurra y verifique estos formatos, porque además en estos formatos, como ya les dije anteriormente, explican qué se consigna en cada rubro. Entonces, es muy orientativo para que ustedes puedan guiarse mejor, ¿ya? De cómo desarrollar cada etapa, ¿no? Entonces, es valioso. Además que en la página web tienen estos formatos en Word, son editables, para que usted no tenga ya que partir de cero, ¿ya? Entonces, eso es importante que sepan y que lo vayan revisando constantemente, porque a veces hay algunas modificaciones a estos formatos. Bien, esos serían entonces los puntos que queríamos transmitir en general y en lo más resaltante respecto a estas tres modalidades de control, ¿no? Control concurrente, que se efectúa a una serie de hitos de control, que es un más complejo, que se emiten varios informes por cada hito y el informe final. La visita de control, que se hará a un único hito o a una actividad y se emitirá un solo informe. Y la modalidad de orientación de oficio, que es una modalidad más expeditiva, básicamente de revisión documental, y que a diferencia de las otras dos, no requiere planeamiento ni planificación, ¿no? Y finalmente la intervención masiva, que son los operativos, que como les digo, ya están estructurados y dependen sobre todo de lo que establezca Contraloría y la unidad orgánica de línea que pueda liderar este operativo. Y se ejecuta a través de visitas, ¿ya? Esos serían los alcances fundamentales. Si es que habría alguna consulta o en todo caso si es que estaríamos ya culminando esta sesión, esperando haber llegado con los aspectos más relevantes que ustedes les puedan ser de utilidad para sus trabajos. Henry, no sé si habría más. Doctora Salí, buenas noches. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta, inquietud para hacer llegar a la docente. Bueno, doctora, creo que no hay ninguna pregunta, entonces Sí, sí, continuamos la creo que sesión. no. Ya, gracias. No sé, el próximo jueves me confirma. Ah, o Sí, viernes. sí, Me mañana a confirma. mediodía, antes de mediodía te confirmo. Lo que pasa a los participantes es que el día de hoy se emitió una nueva directiva de acción de oficio posterior, ¿ya? Entonces nosotros teníamos esa clase el día jueves, lógicamente formulada en función a la directiva que hoy ya no está vigente. Entonces sería muy interesante que, claro, yo les transmita la directiva nueva, ¿no? Entonces para eso estamos coordinando con Henry, para ver cómo podemos darnos de repente el tiempo necesario para actualizar o, dicho mejor, rehacer las PPTs con la nueva directiva. Ya, Henry, yo te aviso mañana, por favor, antes de mediodía. Listo, doctora Salí. Doctores, muy amable. Entonces, damos por Gracias. concluir la sesión de hoy. Muy buenas noches. Gracias a todos. Buenas Buenas noches. Buenas noches. noches.